Ya, entonces, ya después de tantos argumentos anteriores, vamos a comenzar entonces con el tema de esta mañana, Gil. Y vamos a ver el tema número 4 sobre esta serie de los años perdidos de Yeshua. Y hoy nos toca estudiar sobre quién fue entonces realmente Yeshua de Nazaret. ¿Quién fue realmente Yeshua de Nazaret? ¿A qué me refiero? No me refiero a que no haya sido el Mesías. Me refiero a que hemos platicado en las últimas semanas que la imagen que tiene la persona comúnmente, la imagen de Yeshua que tiene la persona comúnmente, es una imagen que fue construida teológicamente a través de los siglos por los cristianos. Es decir, la imagen con la que crece la persona en la vida, de quién fue Yeshua, el Mesías de Israel, toda esa imagen que tiene no es una imagen histórica, es decir, no es una imagen real, aunque le suene fuerte a la persona. Es una imagen construida teológicamente a través de argumentos inexistentes, a través de historias basadas en paganismo inclusive, a través de historias que no tienen nada que ver con la fe de Israel y a través de traspolar la misma imagen de los dioses paganos egipcios, babilónicos y griegos, romanos, a la imagen del Mesías bendito de Israel, que fue Yeshua. Entonces, por eso, la imagen, el concepto, la figura del Mesías, tristemente, no es prácticamente conocida en la actualidad. Son muy pocos los que han conocido realmente quién es el Mesías de Israel. Es decir, su vida, para empezar, su nacimiento, su vida y su muerte han sido tristemente distorsionados por el cristianismo antiguo y por otro tipo de sectas, por llamarlo así, que han distorsionado totalmente la imagen de Yeshua. Y es por eso que actualmente la imagen que se tiene del Mesías de Israel es totalmente ajena a la que fue realmente Yeshua. ¿Quién dice esto? ¿Yo? No, eso no importa qué diga yo, es lo menos importante. ¿Quién dice esto, amados? La misma escritura, la misma Torá, los mismos profetas y la historia que ha buscado comprobar quién fue Yeshua. Es decir, amados, la imagen real de Yeshua prácticamente es desconocida en toda la tierra. Si tú platicas con cualquier persona, con cualquier cristiano del mundo, y el mesiánico que viene del cristianismo, que trae la misma enseñanza, solo que con otros nombres, si tú platicas con una persona así, ¿qué te va a decir? Yeshua es hijo de Dios, Yeshua es Dios en esta tierra, Yeshua es esto, así nació, por orden divino, creció de esta forma, hacía milagros tal vez de niño también, o sea, infinidad de cosas. Pero todo eso, lamentablemente, amados, es una construcción, aunque la persona lo ignore y no lo quieras a veces aceptar, porque lo difícil no es conocerlo, lo difícil es aceptarlo, y eso es entonces el costo de la verdad. No conocerlo, sino aceptarlo, que es difícil. La persona le cuesta aceptar que esa imagen que ha tenido durante toda su vida de cómo fue el Mesías es una imagen inexistente, es decir, es una imagen basada en fe, en mitos, en leyendas, pero nunca una imagen real de quién fue el Maestro bendito, el Maestro de Israel, Yeshua, que es muy diferente. Ahora bien, como hemos visto entonces, esta imagen ha sido distorsionada terriblemente, creando a través del sincretismo, es decir, la mezcla de lo pagano con la Torah, a través del sincretismo, la figura conocida en el cristianismo como Jesucristo. Es decir, le llaman de otra forma en el mesianismo, pero a fin de cuentas es la misma imagen que ellos tienen en su pensamiento. Aunque le digan, bueno, le dicen de mala forma, le dicen Yeshua, que ese nombre no existe. O a veces también le dicen Yeshua, pero la imagen correcta es totalmente, la imagen correcta no la tienen. Su imagen ha sido distorsionada por todos los conceptos que ya traían desde atrás, que no se dan cuenta ni les cuesta aceptar que esa imagen ha sido basada en paganismo. Ahora bien, aquí, por lo tanto, reconstruir al verdadero Yeshua, es decir, reconstruir la verdadera imagen de Yeshua, es una de las misiones más complicadas que tenemos como creyentes en el Mesías. Repito, reconstruir por lo tanto la verdadera imagen de Yeshua, tanto espiritual como física, como histórica, es una de las principales misiones que tenemos como creyentes, porque ese debe ser nuestro deber. No podemos pensar que podemos creer en Yeshua con los mismos conceptos que construyó la Iglesia Católica, que después lo
copió el cristianismo protestante en cualquiera de sus ramas y después lo copió el mesianismo en muchas de sus ramas, porque solamente son vuelta, ¿cómo llamarlo? Pues simplemente una cosa las lleva a otra, catolicismo, cristianismo protestante y después mesianismo. En la mayoría de los casos es prácticamente lo mismo, es prácticamente lo mismo. Hace poco, para que tú te des cuenta a qué nivel está esto, por eso yo te he dicho, el mesianismo es el nuevo cristianismo, solamente que con otros tintes. Es el nuevo cristianismo, es la nueva secta del cristianismo, por llamarlo así. ¿Por qué suena tan fuerte? Un ejemplo de los tantos que hay. Hace poco veía en internet, ahí en YouTube, a una imagen de una persona predicando y tenía una kipa, tenía tzitzit que él mismo se había hecho con color azul y todo eso, ellos mismos los fabrican y eso está prohibido. El caso es que se había hecho su tzitzit, tenía una kippah y atrás decía y Kehilá o algo así, no recuerdo el nombre, decía Kehilá o algo así, Teshuvah. Su nombre de la congregación era Teshuvah, que en hebreo significa arrepentimiento. Pero ¿cuál es lo grave? Que la T de Teshuvah en hebreo, imagínense qué terrible, la T era una cruz católica. Era una cruz católica la T y decía Teshuvah. Era la primera letra de la palabra y así es su logo, una cruz cristiana. A eso me refiero. El mesianismo es el nuevo cristianismo. Es el nuevo cristianismo, solamente que con tintes hebreos, pero su esencia es la misma. Eso es lo que nosotros hemos buscado erradicar de la persona, que salgamos al 100% de esa maldición del cristianismo que suene fuerte. No estoy diciendo que el cristiano sea una mala persona. Estoy diciendo que esa doctrina, esa fe, no nació en Israel. Por eso no hay raíces hebreas del cristianismo. Eso también es una mentira. No hay raíces hebreas del cristianismo. El cristianismo no tiene raíces hebreas. El cristianismo tiene raíces paganas. El cristianismo no nació en Jerusalén. Ahí no nació nunca el cristianismo y lo vamos a ver. El cristianismo nació en Roma, nació entre los gentiles, en Éfeso, en Asia Menor, y ahí se empezó a fraguar lo que hoy conocemos como cristianismo. Y año tras año empezaron a concebir sus dogmas, sus leyes, sus pensamientos sobre el Mesías. Pero el cristianismo no tiene raíces hebreas. Que tome tintes hebreos es otra cosa. Que haya sido basado en la fe judía es otra cosa. Pero el cristianismo no tiene raíces hebreas. El cristianismo tiene raíces y están en Roma pagana, en Grecia. No están en Jerusalén. Por lo tanto, si alguien busca las raíces del cristianismo, lo único que va a hacer es irse al paganismo. Esas son sus raíces. El cristianismo no tiene raíces hebreas. El cristianismo es pagano desde su mismo origen, aunque suene fuerte. Y por eso hay que salir de eso. Nosotros no estamos regresando a las raíces del cristianismo, el Eterno nos libre. Estamos regresando a la fe de Israel, a la fe de los profetas. Ahí estamos regresando, no al cristianismo restaurado, que es mesianismo. Estamos regresando a la fe de Israel, al creer que el Eterno es uno y único, como creían todos los profetas judíos, como creía Moisés, como creía Abraham, Isaac y Jacob, como creía Yeshua, como creían sus enviados. El Eterno es uno y no hay más. El Eterno no tiene forma corpórea, no se manifiesta como hombre. Esa es la fe judía, esa es la fe de los profetas. Cualquier fe contraria a esa no es fe de Israel y no tiene nada que ver con el Mesías de Israel. Yeshua nunca fundó otra religión y Yeshua nunca fue en contra de la fe de Israel. Yeshua nunca hizo algo semejante como ir en contra de la fe de Israel, como nombrarse Dios y cosas como esas que serían una herejía. Yeshua solamente vino a predicar la bendita Torah dada a Israel y él vino a cumplirla perfectamente. Esa es una de las misiones del Mesías. Y por eso te decía, reconstruir la imagen de Yeshua es una de las principales labores del creyente, pero es tristemente algo que de repente ignora. Le atrae más aprender, no sé, leyes judías u otro tipo de cosas que está bien, pero no aprender realmente quién es Yeshua. Porque la persona puede aprender leyes judías y hacer rezos de Shaharit, y hacer rezos de Minjá, de Arbit, de hacer las oraciones de Selichot en Yom HaKippurim, de hacer todo eso. La persona puede casarse como se casa el pueblo judío, puede presentar un niño como se presenta el niño judío, puede hacer todo eso. Pero si la persona no conoce la esencia de su Mesías, está perdiendo el tiempo, porque está simplemente repitiendo paganismo con tintes hebreos y eso no sirve de nada. Eso no sirve absolutamente de nada. Por eso reconstruir la imagen real de Yeshua es una de las principales labores que cada uno de nosotros tenemos, nuestra responsabilidad, ajín, como creyentes que tenemos delante del Creador, bendito sea. Lamentablemente, la persona piensa, porque así se le ha enseñado, lamentablemente,
que los evangelios, los conocidos como evangelios, son biografías de Yeshua. La persona comúnmente piensa que los evangelios son biografías de Yeshua, pero como hemos visto, estos libros no son más que testimonios de la fe que tenían algunas comunidades mucho tiempo después de la muerte de Yeshua, que ya se empezaban a apartar de la fe de Israel, porque los judíos habían sido expulsados del Imperio Romano en el año 64, si no me falla la memoria, 65, y los evangelios surgen tiempo después, mucho tiempo después de eso. Los líderes judíos se habían desaparecido de las comunidades. Los gentiles son los que habían tomado el control de todas las sinagogas y todas las congregaciones que había fundado Pablo y todos los demás enviados. Y entonces los gentiles empezaron tristemente a apartarse de toda esa fe que se les había enseñado y empezaron a también imprimir, por llamarlo así, evangelios. Y esos evangelios no son biografías de Yeshua como comúnmente piensa la persona. La persona, cuando abre el llamado Nuevo Testamento, o como le llame, la persona piensa, no estoy hablando groseramente, sino que estoy diciendo que ese término de Nuevo Testamento también fue impuesto por Roma en el año 190. Y entonces, después, la persona le puede cambiar el nombre y le puede decir Brit Hadashah, pero a fin de cuentas fue impuesto por Roma. No tiene sentido cambiarle el nombre. Tampoco estoy diciendo que las cartas de Pablo sean mentira o que sean invento romano, no. Estoy diciendo que la persona debe entender el origen de cada cosa para tomar la dimensión de cada cosa. El caso es este: la persona abre normalmente los llamados evangelios y la persona piensa que todo lo que va a leer en los llamados evangelios es 100% real y es 100% literal. Es decir, que todo lo que va a ver ahí es una copia fehaciente de lo que fue Yeshua y de la fe de Yeshua. Es decir, desde cómo nace hasta cómo muere, ahí lo va a encontrar. Y esto, históricamente, es un error. Histórica y teológicamente es un error, porque eso ya se ha demostrado de muchas maneras. Los evangelios no son biografías de Yeshua. Es decir, los escritores de los evangelios, amados, y yo quiero que seas pero muy sincero esta mañana, muy humilde y muy estudioso para comprobar lo que yo te digo, porque no debes de creerlo, sino comprobarlo. Y hay muchas maneras actualmente. Los evangelios y aquellos que escribieron los evangelios no tenían el propósito de contar la vida real de Yeshua, sino tenían el objetivo de contar un testimonio de fe que ellos tenían sobre Yeshua, que es muy diferente. Es decir, la imagen que ellos tenían, el concepto teológico que ellos tenían, doctrinal, por llamarlo así, pero no un concepto real de quién era Yeshua. Y eso ya lo hemos demostrado en los temas anteriores de esta serie, sobre la infancia de Yeshua. Además de eso, la persona debe entender que esos evangelios surgieron mucho tiempo después de la muerte de Yeshua. Repito, los judíos habían sido expulsados, se había levantado una revuelta en el año 65, 66 en Jerusalén, se habían negado a pagar tributos y otras tantas cosas. Había empezado una revuelta en Jerusalén muy fuerte. Los judíos creyentes en Yeshua huyeron a Jordania, a Petra, Jordania, a través de la mano de Shimón, primo de Yeshua. Históricamente huyeron hacia Jordania y se desconectaron de las comunidades gentiles. Ya no había comunidad en Jerusalén. Jerusalén estaba en llamas, estaba bajo sitio, estaban peleando contra Roma en ese momento. Llega el año 72 y viene la destrucción del templo por mano de los romanos y el emperador Tito. Entonces, todo eso está ocurriendo en ese tiempo. En todo ese tiempo no hay evangelios. En todo ese momento de destrucción, de guerra, de alboroto, de desconexión espiritual con los maestros que eran judíos en Jerusalén, que lo atestiguan las escrituras, la base estaba en Jerusalén, no estaba en Roma, no estaba en Éfeso, estaba en Jerusalén, y todos debían de pedir consejo en el concilio de Jerusalén, donde estaban los principales líderes y hermanos de Yeshua. Ahí estaba Kefa, ahí estaban los principales, y cuando viene la revuelta en Roma históricamente, esa conexión se rompe. Los judíos tienen que escapar hacia Jordania porque Roma está sitiando Jerusalén y está matando a todo mundo. Tienen que huir, no había internet, no había teléfono, no podían escribir. La conexión se rompe con las comunidades gentiles históricamente, no estoy hablando mis ideas. Y entonces viene lo que trágicamente hoy se conoce como cristianismo, la separación de la fe de los gentiles con la fe de Israel, que se fue dando gradualmente, no de un momento a otro, sino que fue año tras año, gradualmente apartándose del pueblo judío por persecución romana y otro tipo de cosas, por imposiciones romanas, se fue apartando poco a poco,
hasta que históricamente surge lo que lamentablemente hoy conocemos como cristianismo, el sistema de adoración de Cristo. Eso surge después de esas tragedias. Entonces, para ese momento no hay evangelios. Los evangelios empiezan a surgir mínimo en el año 70 con el evangelio de Marcos, que no se escribe en Jerusalén, y después surge el evangelio de Mateo y Lucas en el año 90-92, mucho tiempo después, en un tiempo donde ya no había conexión con Jerusalén, con que ya no había conexión con líderes judíos, y los gentiles empezaban a escribir sus propios evangelios y empezaban entonces a sacar una imagen distorsionada de quién había sido Yeshua. Entonces, por eso, ya hay un tema donde hablamos del nacimiento del cristianismo históricamente, pero el caso es este. Para este momento, entonces, las personas piensan, o actualmente las personas piensan, que los evangelios son biografías exactas de Yeshua, y ese es un grave error en todo sentido y de todas formas. Los evangelios, y no estoy hablando mal de ellos, no tienen el objetivo de describir exactamente quién fue Yeshua. Los evangelios tienen el objetivo de describir teológicamente, doctrinalmente, por ojos de fe, quién era Yeshua para ellos, para las comunidades. Cada comunidad empieza a sacar su propio evangelio y por eso hay cientos de evangelios, literalmente. Ahora bien, la reconstrucción por eso histórica de quién fue Yeshua es entonces, ajín, algo muy complicado para nuestros tiempos, porque como dijo un mismo teólogo cristiano, no tenemos nada más que los evangelios. Es decir, prácticamente el único documento que tenemos para saber quién fue Yeshua son los evangelios. Y los evangelios no son libros históricos. Entonces ahí tenemos un grave contratiempo. Entonces, ¿qué fuentes se usan? Por supuesto, para entender esto. Se usan las fuentes judías de ese tiempo. Se usa el conocimiento del judaísmo del primer siglo, del segundo templo, para entender cómo era Yeshua, para entender cómo eran sus enseñanzas, sus doctrinas. ¿Cómo fue su pensamiento de Yeshua, de un judío, de un rabino y de un profeta del primer siglo, lejos de la imagen cristiana? Ahora bien, vamos a empezar entonces con este tema después de esta breve introducción. Los orígenes, nacimiento, educación y familia de Yeshua. Los orígenes, nacimiento, educación y familia de Yeshua. ¿Cuál es el origen? El nacimiento, ¿cómo fue? Y la educación y familia de Yeshua. Orígenes, nacimiento y educación de Yeshua de Nazaret. Como ya explicamos en otros temas y lo comprobamos con las escrituras, con los mismos llamados evangelios, lo comprobamos claramente, es claro que, como vimos, no existe la certeza de que Yeshua haya nacido en Nazaret, aunque así se le diga, es decir, se le conoce como Yeshua de Nazaret. Hay dos citas en la escritura donde se le nombra de esta forma, Mateo 21:11 y Hechos 10:38. Se le conoce como Yeshua de Nazaret. Mas, sin embargo, no hay certeza de que haya nacido exactamente en Nazaret. Pero lo que tampoco es seguro es que él haya nacido en Belén de Judea, como se cree en el cristianismo o la tradición cristiana enseña. ¿Dónde enseñó el cristianismo que había nacido Yeshua? En Belén de Judea, para cumplir la profecía. Mas, sin embargo, hemos demostrado que aunque eso diga el capítulo 2 de Mateo y también de Lucas, es una deducción incorrecta, porque después lo contradice los mismos evangelios. Es decir, la gente de Jerusalén no sabía que Yeshua había nacido en Belén según los evangelios. Por lo tanto, no existe, por supuesto, ninguna pista histórica ni de ningún tipo que Yeshua nació en Belén. Lo más seguro es que haya nacido en Nazaret, aunque, repito, tampoco pueden haber pruebas. Pero para fácil, Yeshua nació en Galilea. Es decir, Yeshua históricamente o por tradición cristiana nace en Belén, pero eso es un error. No existen pruebas de eso. Y esa es una de las tradiciones que debemos de romper. Por otra parte, el año de su nacimiento, como también hemos estudiado ya con bases, no es el año 1 de nuestra época o el año 0, como se conoce actualmente
se conocen actualmente los años de antes y después de Cristo, ¿no? Como se conoce. Bueno, esa fecha ya vimos que fue el error de un monje católico que bueno, desde el siglo IV empezaron a cambiar cosas y demás, pero el caso es que este monje católico se equivocó en conteos como siempre hacían y entonces ponían a monjes a hacer cosas que no les tocaban ni sabían hacer y acababan siempre equivocándose. Entonces, él fechó mal algunas cosas, la muerte de Herodes y demás, y el caso él dijo que era el año 0 tal año. Mas, sin embargo, esto es incorrecto. El año 0 no es el nacimiento de Yeshua, como actualmente también cree el cristianismo. Yeshua nace aproximadamente en el año 5 o en el año 6 antes de Cristo, o antes de esta era común. Repito, Yeshua históricamente nace en el año 5 o en el año 6 antes de la época común. Es decir, 6 años antes del nacimiento de Cristo. Él nace 6 años antes. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la época común, antes de Cristo, para que se entienda. Herodes muere en el año 4 históricamente y ese comentario lo traen hasta las Biblias católicas. Si tú tienes todavía una Biblia católica, lee el comentario a Mateo 2 y te darás cuenta que Herodes muere en el año 4. Es decir, cuando Yeshua nace, Herodes el Grande estaba vivo. El Herodes que ves después en los evangelios es el hijo de Herodes. Herodes Antipas se le conocía, o Herodes Arquelau. Son 3 hijos los que se quedan a cargo del reino y a 2 se les conocía como Herodes. Herodes Antipas, que después fue destituido por sanguinario y se quedó reinando Arquelau después, etc. El caso es que Herodes tuvo hijos y los que ves después, nombrados en los evangelios como Herodes, se refiere a sus hijos, no al padre. El padre se conocía como Herodes el Grande y Herodes el Grande muere en el año 4 antes de nuestra época. Es decir, Yeshua está naciendo antes de la muerte de Herodes, históricamente, y esto nos da el año 5 o mínimo también el año 6 de nuestra época, no antes. Ese es el principio de las tradiciones que debemos de romper. Yeshua no nace en el año 0, sino en el año 6 aproximadamente, y no nace en Belén de Judea, sino posiblemente, y es muy claro que puede ser Nazaret, no Belén. Ahora bien, sobre el día exacto de su nacimiento, esto es muy importante, ¿cuándo nació? En el año 6 año. ¿En dónde? Posiblemente en Nazaret, no en Belén, como se inventó después en la tradición cristiana. Y se añadió el capítulo 1 y 2 de Lucas, que son capítulos añadidos a los evangelios. Ya lo comprobamos. Ahora bien, sobre el día exacto de su nacimiento. El día exacto de su nacimiento, es decir, la fecha exacta de su nacimiento, nadie conoce con exactitud. El día exacto de su nacimiento, nadie lo conoce con exactitud. El día 25 de diciembre, que fue establecido por Roma en el año 325, fue solamente para coincidir con el nacimiento de Mitra o el Sol Invicto. Es decir, la fecha dada por Roma, que actualmente se conoce en el mundo cristiano, que es el 25 de diciembre, no es la fecha lógicamente exacta del nacimiento de Yeshua. Esa fue impuesta después, cuando se decreta el año 0 y después también se decreta en el año 325 antes, se decreta que Yeshua había nacido en el 25 de diciembre, en el mismo nacimiento que nacieron los dioses paganos como Mitra, como el Sol Invicto, como Tammuz, como Horus en Egipto y todos los dioses paganos antiguos. Los hijos de dioses paganos antiguos en las tradiciones y religiones de misterio nacían el 25 de diciembre y para coincidir con esto ponen el nacimiento del Mesías el 25 de diciembre. ¿Para qué? Como tantas cosas, lo que quería el cristianismo era que los paganos que se convertían al cristianismo dejaran de adorar a los dioses paganos y en vez adoraran al Mesías. Entonces cambiaban el nombre de las festividades y así hicieron con infinidad de cosas más. Pero el 25 de diciembre no es entonces con certeza el nacimiento de Yeshua y por supuesto no ocurrió el 25 de diciembre. Ahora bien, hay una tradición dentro del mesianismo que dice que Yeshua nació en Sukkot. Y ya vimos que así como no se puede comprobar que Yeshua nació el 25 de diciembre, tampoco podemos comprobar que Yeshua nació en Sukkot. Es decir, la gente que habla ese tipo de cosas y enseña ese tipo de cosas, yo he leído hasta libros sobre eso hace años, desconoce que el capítulo 2 de Lucas, donde se basan para decir ese tipo de cosas, fue inventado por el cristianismo.
desconocen que ese capítulo no tiene ninguna verdad histórica. Y todo lo que te enseñan basado en Lucas capítulo 2 simplemente está sobre la arena. No tiene ninguna base teológica, ni bíblica, ni histórica, porque ya demostramos que ese capítulo fue añadido y no tiene ningún aval histórico. Por lo tanto, si alguien te enseña que Yeshua nació en Sucot basado en Lucas 2, dile que se ponga y que se vaya a su casa a estudiar un rato sobre Lucas 2 y después regrese a ver si ya piensa lo mismo. Eso es un error teológico totalmente. Así como no se puede decir que Yeshua nació en 25 de diciembre, y por supuesto que no pasó, tampoco se puede afirmar que Yeshua nació en Sukkot. Es claro que nació en el mes séptimo del calendario hebreo. El día exacto nadie lo sabe. Por eso, si alguien afirma que nació en Sukkot, es un mentiroso tal cual, o un ignorante, o las dos cosas. Entonces, Yeshua no se puede comprobar, no lo puede hacer, reto, perdón la expresión, a cualquier teólogo que intente hacer eso, que históricamente, no basado en Lucas 2, que históricamente compruebe que nació en Sukkot, y no lo va a poder hacer, porque no hay bases para hacerlo, y se convierte en una mentira. Y se trata de salir de mentiras, no de seguir con teologías inventadas, y yo pienso, y yo creo, y yo deduzco. Eso no sirve de nada, ya basta de eso. Se trata de entender la realidad, y no hay bases, o más bien no se puede comprobar. Pudo ser, o sea, es decir, no se puede descartar al 100% porque podía ser, o sea, no pasa nada. Que Yeshua nazca en Sukkot está bien, pero que se afirme como una verdad de nuestra fe es otra cosa y se caería en una mentira. Entonces, no se puede comprobar históricamente en ninguna forma, en ninguna manera, que Yeshua nace en Sukkot, en la fiesta de las cabañas. Hay quien piensa que Yeshua nace realmente en Yom Teruah, en el Año Nuevo, en Rosh Hashanah. Y puede ser. Es decir, tanto una cosa como la otra puede ser. Pero sería deshonesto afirmar algo y enseñarlo de esa forma, porque sería conservar los mismos mitos de los cuales queremos salir. Y no se trata de eso, y no se trata, por supuesto, de eso. Ahora bien, amados, sus padres, sin lugar a dudas, se llamaban José y María, pero mejor pronunciados en hebreo, Joseph y Miriam. Sus padres eran José y María, que correctamente pronunciados es Joseph y Miriam, de los cuales prácticamente nada sabemos, solo que eran una familia piadosa y que ella había, por llamarlo así, que esa familia era una familia común de ese entonces, que tenía además de eso varios hermanos. Sobre Joseph y Miriam, sus padres, no sabemos nada. Lo que cuentan los llamados evangelios apócrifos, hay varios, el Evangelio de María, por ejemplo, el Evangelio de José, el Evangelio de Tomás y otros tantos evangelios. Todos esos evangelios son apócrifos porque surgieron mucho tiempo después y no tienen tampoco respaldo histórico. De hecho, ni Roma mismo los aceptó, menos lógicamente nosotros. Entonces, esos evangelios tienen una historia detrás de eso. Después hablaremos de los evangelios apócrifos y demás. Pero el caso es este, que no sabemos prácticamente nada de ellos. Así como no se sabe de otras cosas, históricamente no sabemos nada sobre Miriam y Joseph. Solo sabemos que era una familia practicante de la Torá, era una familia piadosa, era una familia muy temerosa del Creador y una familia común de ese entonces, donde normalmente tenían varios hermanos. Es decir, Yeshua tuvo hermanos físicos, en sangre, por llamarlo así. Sin duda, su oficio era carpintero. ¿A qué se dedicaba Yeshua? Como todo hijo, aprendía el oficio del padre. En Israel en aquellos días, el hijo era solamente quien seguía el oficio del padre. Hijo de carpintero, carpintero, hijo de zapatero, zapatero. Eso dice Mishnah, un libro antiguo de la época. Entonces, que se escribió tiempo después, pero narra la época del segundo templo. Sin duda, su oficio era carpintero, o bien artesano, o bien maestro de obras, o albañil, por llamarlo así, o maestro de obras. Sin duda, su oficio era carpintero, o bien artesano, o bien maestro de obras, ya que la palabra griega que se utilizó para describir su oficio describe todo esto. Es decir, no solamente lo engloba como carpintero, sino puede ser también artesano en general o maestro de obras. La palabra en griego no se limita a carpintero. Ahora bien, su lengua materna, ¿qué lengua habló Yeshua? La lengua materna de Yeshua fue el arameo. La lengua materna de Yeshua, fue el arameo. De hecho, el nombre de Yeshua es arameo, no es hebreo. El hebreo es Yehoshua y en arameo es Yeshua. Entonces, el nombre hebreo Yehoshua tiene su equivalente arameo en su forma corta, Yeshua.
Su lengua materna fue el arameo, aunque sabía el hebreo, el idioma de la Torá, porque enseñaba Torá y la leía, así que sabía también totalmente el idioma hebreo. También es seguro que conocía algo de griego, ya que era el idioma comercial de la época y de acuerdo a su oficio lo necesitaba para hacer tratos comerciales. Así que Yeshua tenía como lengua materna el arameo, que era el idioma que estaba predominando en ese entonces en Israel, el arameo, y sobre todo en Galilea había un idioma conocido como, o una lengua que era conocida como el arameo galileo, de Galilea. Entonces, él hablaba el arameo como su lengua materna, sabía hebreo, el idioma de las escrituras, pero también es seguro que conocía algo de griego porque, de acuerdo a su oficio, necesitaba conocer el griego. Su vida emocional no la sabemos tampoco. ¿A qué me refiero acá? Su vida emocional no la sabemos tampoco. Lo más seguro es que haya sido soltero. Yeshua lo más seguro es que haya sido soltero, pero el hecho de haberse casado no conllevaba ninguna anulación mesiánica. Es decir, si Yeshua se hubiera casado, que no hay ninguna evidencia de eso, por supuesto, pero si Yeshua se hubiera casado, a diferencia como piensa el cristianismo, él no anulaba su mesianidad. Es decir, el Mesías no tiene que ser soltero siempre. Yeshua es muy seguro que haya sido soltero, pero si se hubiera casado, no hubiera anulado su misión mesiánica. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, Yeshua como un profeta se podía haber casado y podía haber sido Mesías. Pero lógicamente la evidencia más clara es que Yeshua era soltero, porque el cristianismo y el mesianismo no acepta que se pudo haber casado porque piensan que es Dios y lógicamente Dios no se casa, ¿verdad? Pero eso lógicamente es una fábula, tal cual. Ya no hay otro nombre. Esa es una historia, amados, de cuentos del pasado. Yeshua no es Dios y es lógico eso. Entonces, lógicamente ellos creen que Yeshua no se pudo haber casado porque lógicamente era Dios, entonces Dios no se casa, ¿verdad? Pero, amados, eso ya a nuestras alturas es risible. Es totalmente risible sus teorías que no tienen ningún peso en ninguna forma existente. Ahora bien, amados, entonces, ni escrituralmente, ni teológicamente, ni históricamente, amados, esas doctrinas son hechas polvo en un momento. Entonces, amados, Yeshua lo más seguro es que haya sido soltero. Sin lugar a dudas, no se ve en ninguna forma alguna esposa ni nada semejante, ni hijos, por supuesto, pero también se entiende que si se hubiera casado no rompe con su misión mesiánica. Aunque muchos hoy les parezca extraño, así es dentro del pueblo judío. No hay ningún problema en que el Mesías se case, como se puede casar un profeta y otros siervos del Eterno, como mismo Moisés estuvo casado. Ahora bien, es posible que se alejara de las plazas públicas después de la muerte de Juan el Bautista o Yohanan el Inmersor, porque el gobierno lo vería como un candidato a organizar la revuelta y podría tener algún impacto en la población, y por causa de ello era mejor pasar desapercibido. Es decir, es claro que Yeshua cambia su forma de comportarse después de la muerte de Yohanan el Inmersor, porque Yohanan el Inmersor, porque es claro que el gobierno romano lo podía ver como un revoltoso, como un revolucionario, y lógicamente actuar en contra de él. Por eso después él buscaba mejor pasar desapercibido. Él no vivía en Jerusalén, él vivía en Galilea, otra ciudad alejada. Él no vivía en Jerusalén, él vivía en Galilea, una ciudad lejos de Jerusalén, en la cual, o más que lejos, en la cual no se llevaba la misma vida que en Jerusalén. Yeshua en Galilea vivía y su vida era muy distinta a vivir en Jerusalén, lejos del templo. En Jerusalén era otra vida, es decir, la sociedad y demás era una vida muy diferente a cómo se vivía en Galilea, donde en ese tiempo estaba también lleno de gentiles que Roma había llevado para poblar en ese momento. Entonces estaba en una ciudad muy distinta en todo sentido a cómo era Jerusalén, una ciudad agrícola, una ciudad pobre, una ciudad donde las sectas del primer siglo no proliferaron, no había saduceos porque era gente pobre y a los saduceos no le interesaba la gente pobre. No habían fariseos porque andaban en otras cosas en el templo. Había muy poquitos fariseos en Galilea. Lo que sí había eran bastantes celotes, gente revolucionaria, gente que estaba buscando tomar las armas en cualquier momento para levantarse contra Roma. Eso sí proliferó en Galilea a partir de Judas el Galileo, que se levantó en el año 6 en contra del censo de Quirino que cuenta Lucas, pero
Eso pasó en el 6, no en el año 0 del nacimiento de Yeshua. El caso es este, que Yeshua vivía lejos de los tumultos, por llamarlo así, vivía lejos de Roma, vivía lejos de todo esto porque su vida podía haber corrido peligro al saber que era un líder capaz de organizar una revuelta contra Roma, como lo hicieron muchos. Y de hecho, Roma acaba con la vida de Yeshua por lo mismo, porque el cargo fue esto: sedición en contra del gobierno, revolución o sedición en contra del gobierno, y eso es el crimen por el cual se da muerte al Mesías históricamente. Hablaremos al final de eso. Ahora bien, él, lógicamente, amados, en su predicación itinerante dejó todo, dejó su casa, dejó su familia, dejó todo. Y en su ministerio, por llamarlo así, dentro de su ministerio, su familia no estaba. Es decir, Yeshua estaba lejos de su familia durante su ministerio, durante los años de prédica, por llamarlo así. Su familia se acerca a él, pero mucho tiempo después, no al momento. Es decir, su familia sobre todo empieza a creer en él cuando él muere, Baruch Hashem, pero dentro de la vida de Yeshua no estaba su familia presente, ni sus hermanos, ni su padre, ni nada semejante, Baruch Hashem. Ahora bien, amados, ¿cuál era el mensaje que predicaba Yeshua? ¿Cuál era el mensaje de Yeshua? ¿Cuál era el mensaje predicado por Yeshua? Sin lugar a dudas, el arrepentimiento como mensaje central de la predicación. Si alguien hace comentarios negativos, amados, no se espanten, es normal. Hace tiempo alguien me empezó a ofender por internet, no se espanten. Yo no me espanto, yo no me enojo, es normal. Es triste que la persona no quiera salir de las tradiciones, de la religión. No se espanten, amados, no me espero flores por este tema, ni por los otros que vamos a dar, ni por decir cómo murió realmente Yeshua. No me espero flores, no me espero flores. Espero que la gente llamada por el Eterno, la gente que la ama, la gente que estudia, la gente que no quiere más tradiciones ni mesiánicas, engañados que Yeshua nació en Sukkot, ni cosas como esas, gente que quiere salir de eso, que realmente quiere la verdad y que quiere el compromiso de la verdad y que quiere luchar por la verdad, aunque eso tristemente tal cual nos cueste la vida. ¿Sabes qué me dijo un hermano que yo estimo mucho? El amado Harry Hash, que vive en Rosarito, Bajo California. Él es de origen americano. Él me dijo y mandó un mensaje. Dice: yo he escuchado los temas que tú estás dando. Yo he escuchado los temas que tú estás dando, dice, sobre Yeshua. Y te quiero dar este mensaje, pasar esta noticia, por llamarlo así. Dice: hace tiempo alguien hizo lo mismo que tú y acabó muerto misteriosamente, y se culpa a Roma por la muerte de esta persona. Él empezó a hablar cosas como las que tú dijiste y acabó muerto. Y me dio este mensaje, amados. Es que la verdad tiene un precio, no es un juego. La verdad es un precio. Lo que estoy diciendo no le conviene a Roma, pero tampoco le conviene a los mesiánicos, que están también atados tanto a Roma como no tienen idea. Piensan que por ponerse una kipa ya tienen la fe de Israel. O piensan que porque guardan Shabbat ya son Israel, y es una mentira. Siguen atados a Roma, pero hasta las entrañas. Su teología es más romana que la de un cardenal católico. Ya nada más les falta dar catecismo porque enseñan lo mismo. Entonces, no, ajín. Entonces, esto que estamos predicando no es fácil, así que nadie se espante ni conteste los insultos. Yo no estoy viendo los comentarios ahora. Voy a dejar abiertos los comentarios cuando grabemos el video. No se espanten ni contesten los insultos. Es normal. Es más que normal. De hecho, es lo que más esperamos, pero no tiene ningún problema, amados. No hay ningún problema. Y que mi vida corra peligro no es... Pues no tengo miedo, porque mi vida está en las manos del Creador. Así que el Creador es el único que dispone sobre la vida de una persona. No importa quién te quiera hacer daño, el Creador es el que dispone, el que da vida y el que da muerte. Así que tampoco hay problema en eso. Es decir, simplemente hay que cumplir la misión que el Eterno nos ha dado, y para eso, bendito sea el Eterno, estamos acá, y para eso, bendito sea el Eterno, queremos estar acá. ¿Qué mensaje, amados? ¿Qué mensaje predicó Yeshua? ¿Qué mensaje predicó Yeshua? El arrepentimiento como mensaje principal fue el mensaje de Yeshua. El arrepentimiento como mensaje principal fue el mensaje de Yeshua. El reino del Eterno que se aproximaba, que era inminente. Y eso es muy importante entenderlo. Yeshua creía que el reino del Eterno era inminente. Yeshua creía que el reino del Eterno era inminente, amados. Y es preciso mudar radicalmente la vida que se tenía a la Torá de Moisés. Es decir, la gente se necesitaba preparar para la venida del reino, dejar todo, dejar casas, hermanos, dejar todo. El reino del Eterno aparecería en cualquier momento. Por eso tú puedes ver en el libro
en el libro de Hechos, capítulo 2, cómo los creyentes vivían unidos, habían vendido todo, se habían unido y comían juntos y todo. ¿Por qué hicieron eso? Porque creían que el reino vendría en cualquier momento, es decir, el fin del mundo vendría en cualquier momento. Y dejaron todo, absolutamente todo. Yeshua cree eso. Por eso no era el Eterno, porque él no sabía todo. Era un profeta, pero es diferente. Yeshua creía eso y lo predicó con toda su fuerza. El reino del Eterno se acerca. El reino de Elohim ya viene. Dejen todo, arrepiéntanse, vivan conforme a la Torá de Moisés. Eso era la fe que tenía Yeshua. Y eso predicaba lógicamente. Bueno, es bueno aclarar que Yeshua nunca dijo exactamente qué era ese reino o de qué se trataba ese reino. ¿Por qué? Porque daba por un hecho que todos conocían, todos sabían cuál era ese reino. Es decir, Yeshua no dedicó tiempo a explicar cuál era ese reino, porque él daba por hecho que todo el mundo conocía cuál era ese reino. Por eso, para Yeshua, la venida de ese reino vendría en un futuro inmediato. Ese reino que el Eterno traería a esta tierra, vendría en cualquier momento. En cualquier momento aparecería al final, según Yeshua. Tan inmediato que era ese reino, tan inmediato aparecería que podían ya verse los preludios de todo esto. ¿Cómo? Por eso dice Yeshua que el reino ya se estaba apareciendo, había liberaciones, gente rescatada del enemigo, liberaciones demoníacas, había sanidades, el enemigo estaba siendo vencido. Entonces el reino se acercaba, aparecería en cualquier momento, decía Yeshua. Ese reino no solamente traería bienes espirituales, sino también materiales sobre toda la tierra de Israel, según Yeshua, amados. Amén. Bueno, ahora bien, no podemos entender a un Yeshua ajeno a la vida política de Israel por causa de esto. Repito, esto es muy importante porque va a cambiar tu concepto de Yeshua, es mi intención, pero lógicamente no estoy hablando para mal, estoy hablando para que te quites los conceptos teológicos que te han enseñado hasta hoy en día, en todas partes donde has estado seguramente, y tomes conceptos reales de quién fue Yeshua. No podemos entender a un Yeshua ajeno a la vida política de Israel como cree el cristianismo. No podemos entender a un Yeshua ajeno a la vida política de Israel como piensa el cristianismo, desinteresado de la bota romana sobre Israel. Es decir, que Yeshua era apático de que Roma estuviera sobre ellos, que Roma estuviera afligiendo al pueblo de Israel, que Roma hubiera levantado la Torre Antonia al lado del templo, una fortificación militar para vigilar la vida religiosa de Israel. Yeshua soportaba que los romanos estuvieran al lado del templo en la Torre Antonia. Y entonces que estuvieran viendo a Israel vigilados todo el tiempo, que les hubieran quitado las vestiduras sagradas al Cohen. ¿Sabías eso? Que Roma había resguardado en la fortaleza Antonia las vestimentas del Cohen, las vestimentas sagradas, y que solamente se las prestaba 3 veces al año en la festividad de Pesach, de Shavuot y de Sukkot para Yom Kippur. ¿Sabías eso? Que esa humillación, que Israel ni tan siquiera poseía las vestimentas del Cohen sagradas, las tenían unos perversos, los romanos idólatras, las tenían bajo llave, bajo 3 sellos en la fortaleza Antonia históricamente, y solamente se las prestaban tantito para las festividades. ¿Crees que Yeshua soportaba eso? ¿Crees que Yeshua adoraba eso? ¿Crees que Yeshua exaltaba eso y que era indiferente a esa humillación, la bota romana sobre el cuello de Israel? ¿Crees que Yeshua era indiferente a eso? Si crees eso, no tienes idea quién es Mesías. Si Yeshua permitió eso, no era el Mesías. Si Yeshua no estaba en contra de eso, no era el Mesías. Pero Yeshua no estaba a favor de eso. Yeshua no era indiferente a eso que estaba viviendo Israel. Yeshua, y aunque eso suene fuerte para los cristianos y aquellos que tienen ese pensamiento, Yeshua no era totalmente pacifista. Y no estoy hablando mal de él, sino todo lo contrario, describiendo el carácter mesiánico que tenía Yeshua. Si un Mesías es pacifista, no es Mesías. Así de sencillo. Si un pretendiente mesiánico es pacifista, no es Mesías. Porque el Mesías no es pacifista. El Mesías es un jefe militar. Isaías 9:6, que el cristianismo lo entendió como que era Dios en la tierra, el Mesías, cuando dice, niño nos es dado, un hijo nos es dado, sobre sus hombros reposará el reino y será llamado admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre de eternidad y todo eso. ¿Te acuerdas de ese pasaje? El término Dios fuerte que tradujo el cristianismo en hebreo significa guerrero divino. En hebreo no significa Dios fuerte, sino guerrero divino. Se traduce como guerrero divino. Es decir, que el Mesías era un jefe militar. El Mesías tenía que ser un jefe militar. Yeshua fue un jefe militar.
Teológicamente no. Si tú le preguntas a un cristiano, por supuesto que no. Si tú le preguntas a un mesiánico, te va a decir que no. Aunque use equipa, te va a decir lo mismo que el cristiano. No. Pero si le preguntas, amados, a alguien que estudia la historia, te va a decir, por supuesto que sí. Yeshua era un jefe militar, aunque a muchos les cueste trabajo creerlo y entenderlo, amados. Esto es una locura, por supuesto, porque viven bajo conceptos errados, conceptos que no son históricos de Yeshua, sino conceptos que son teológicamente construidos de Yeshua. Yeshua, manso y humilde de espíritu, nunca movía ni quebrantó una hoja para la liberación de Israel. Mentira. Históricamente eso es mentira. Eso es teología, no es historia. Y repito, un Mesías que no sea guerrero no es Mesías. Eso es lo contrario a nosotros del cristianismo. Que el cristianismo piensa que el Mesías va a decir paz a todos, shalom, el mundo será así. No, el Mesías venía con todo, amados. El Mesías tiene que ser un jefe guerrero que liberte de la bota romana a Israel. Y Yeshua no era la excepción. Yeshua no era la excepción. Él venía de Galilea y los galileos le creyeron. ¿Crees que los galileos eran gente pacífica? Investiga la historia. No. Galilea era un bastión militar. Un bastión militar a todo lo que daba. Ahí salían todos los que se levantaban contra Roma. Entonces, para seguir a Yeshua, los galileos no escuchaban mensajes de paz, escuchaban mensajes fuertes. Y Yeshua no era totalmente pacifista, como muchos creen. Esta idea corresponde a un concepto errado de quién era Yeshua. De hecho, por eso en una parte de los evangelios se les dice, aquel que no tenga una espada, consiga una espada. Aquel que no tenga espada, consiga una espada. ¿Para qué lo dijo, amados, Yeshua? ¿Te has preguntado si era pacifista? ¿Para qué dijo eso Yeshua? ¿Por qué Pedro tenía una espada cuando fueron a prender a Yeshua y le cortó la oreja al siervo del sumo Cohen? ¿Por qué tenía una espada? Si todo era paz y amor. ¿No te enseñaron eso en el cristianismo? ¿No te enseñaron eso de Yeshua en el cristianismo, en el mesianismo también? Tu pastor mesiánico, que es más cristiano que un romano, ¿no te enseñó eso también? Sí. ¿Por qué? Porque son conceptos teológicos, no históricos. Y tú tienes hoy que escoger algo. O quién fue realmente Yeshua, o un mito de quién fue Yeshua, que lógicamente el mito es mentira. Eso se refiere. Yeshua, amados, no fue totalmente pacifista. De hecho, históricamente, él no se hubiera podido meter en el templo de Jerusalén y tirar la mesa de los cambistas si no estuviera rodeado por cientos de gentes armadas, tal cual como te lo digo. Por cientos de gentes que lo hubieran respaldado en cualquier momento. Es decir, amados, Yeshua sabía, y porque él no era Dios, como ya vimos la historia del cristianismo, él no sabía todo. Y no sabía si el Eterno traía la paz a través de, tal cual, de mandar ángeles y que Israel se pacificara a través de guerreros divinos, o que el Eterno le dijera, Yeshua, levántate, toma las armas y yo te apoyo para derrocar a Roma. Es en serio, amados. Hoy es una locura porque la gente tiene un concepto muy errado de Yeshua. Y hoy es una locura porque la gente conoce muy poco cuál es el Mesías de Israel. Porque la gente piensa que el Mesías de Israel no sé quién será. Y no, el Mesías de Israel será un guerrero divino. Está profetizado que será un guerrero que peleará las batallas de su antecesor David, que será como David, un rey invicto, un rey guerrero invicto. Ese es el Mesías, un guerrero invicto. Yeshua, amados, no era la excepción, porque Yeshua es Mashiach, no es la excepción. Entonces, esa idea pacifista viene, repito, amados, por el cristianismo. Es el cristianismo y todas sus filosofías, pero no, históricamente eso no es correcto. Yeshua, amados, tenía un grupo, y un buen grupo, que posiblemente estaba armado. Nunca se levantaron contra Roma, que es otra cosa, pero había esa opción, lógicamente. Ahora bien, acarrear que ambos, el instaurar este reino, el reino del Eterno, es que, amados, la persona desconoce realmente qué es instaurar el reino del Eterno en esta tierra. Lo desconoce y por eso tristemente no acepta la verdad e inventa cosas y todo eso. Pero acarreaba enormes cambios políticos en Israel. Instaurar el reino del Eterno, como decía Yeshua, conllevaba bastantes cambios políticos en Israel. Y esto era un mensaje claro de oposición sobre el dominio extranjero sobre Israel. Es decir, cuando Yeshua decía, el reino del Eterno va a venir a esta tierra, ¿qué piensas que creían los romanos hace 2000 años? Bueno, va a haber paz y unión entre la humanidad. No, eso era un mensaje mesiánico. Habían bastantes que se habían levantado como Mesías en Israel en esos tiempos
Y los romanos sabían que cuando alguien decía que el reino se iba a instaurar, no pensaban que se iba a abrir una sinagoga. Lo que pensaban es que las armas estaban a punto de ser tomadas para tomar el reino a través de la espada. Repito, amados, esto es desesperante porque la gente no conoce la historia de Israel y piensa totalmente equivocado. Pero cuando Roma escuchaba esto, que el reino sería implantado en Israel, ellos sabían que era un sinónimo de levantamiento armado. El reino tenía que ser impuesto a través de la espada, y eso era la explicación clara. Por eso, cuando el reino cambiara, era un mensaje claro a la oposición extranjera sobre Israel. Por eso repito, quítate esa historia que te contaron en las iglesias mesiánicas, que te contaron en el catecismo, que te contaron donde ibas. Yeshua, amados, era un jefe militar, por llamarlo así. Era un guerrero, Yeshua. Es decir, Yeshua no solamente hablaba de paz, hablaba también de milhamá, de guerra. Y esa guerra que impondría el reino de Dios, del Eterno, en Israel. Ahora bien, un mensaje entonces claro al dominio extranjero, claro al dominio romano, a la bota romana sobre Israel que estaba en ese momento. Y por lo mismo, Yeshua no era indiferente en ningún momento. Yeshua no era indiferente en ningún momento era indiferente ¿a qué? Al dominio romano, como te han platicado. Yeshua no era indiferente a ese dominio romano. Esta idea, entonces, deja ver algo muy importante, tal vez nunca lo habías notado y te lo voy a demostrar. Eso está en la historia, eso se puede comprobar, pero también está en los llamados evangelios, amados. Lucas 23, verso 2. Abre ahí tu escritura, si es que tienes todavía a tu lado algunas Biblias del cristianismo. Ábrela en Lucas 23, verso 2 o búscalo en tu celular para que veas lo que te estoy platicando. Y tú me dices y me explicas qué entiendes. Si yo estoy inventando en ese momento algo, si estoy diciendo que el Mashiach tenía que ser un jefe militar, no como cuenta el cristianismo, tú dime si estoy en un error. Tú dime si es en un error, amados. Bendito sea el Eterno, por esa amada hermana. Así es. Él discutió fuertemente con los fariseos. Ahorita vamos a ver eso. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, amados. Hay hermanos, y eso me alegra, hay hermanos y hermanas, amados, que tienen el corazón bien puesto en Yeshua, Baruch Hashem, y entienden, amados, quién era el Mesías de Israel. Entienden quién es históricamente el Mesías de Israel. Lucas 23, verso 2, amados. Yeshua, un guerrero divino, un guerrero respaldado por el Eterno para quitar la bota romana de sobre Israel, amados. Ahora bien, vamos a Isaías. Es Lucas 23, verso 2. Explícame qué entiendes acá, Baruch Hashem. Desde el verso 1 dice lo siguiente. Desde el verso 1, lo voy a leer en la versión más común, más cotidiana. Y dice así. En cualquier versión que tú tengas, escucha lo que dice Lucas capítulo 23, verso 1 y 2. Y tú me dices que yo he perdido la razón o estamos hablando quién fue realmente Yeshua de Nazaret. Lucas 23, verso 1 y 2 dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierta la nación. Ay, ¿a qué se refería? Pero si Yeshua era pacífico, ¿por qué andaba pervirtiendo la nación? O sea, los andaba levantando contra Roma. Y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Mesías, es el rey de Israel. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y Pilato le dijo a los principales Juanín y a la gente le dijo: ningún delito hallo en este hombre. Pero el verso 12 es el interesante. Dice: este hombre anda levantando la nación. ¿Estaban inventando eso los líderes judíos, los saduceos? ¿Estaban inventando eso? No, era real. Yeshua, amados, tenía gente armada que en cualquier momento podía levantarse contra Roma. Roma lo sabía también y por eso lo mató, no porque fuera un líder religioso, ni les interesaba eso, porque sabían que Yeshua ya tenía el poder para levantar una revuelta en Roma, perdón, en Israel, que había gente armada con él y que no era cualquier persona, Yeshua. Y después dice: él está diciendo que no se dé tributos a César. Pero alguien puede decir: no, es que en otra parte dice que él sí mandaba pagar a César. No lo dice nunca literal. ¿Por qué? Porque él sabía que si literalmente, es decir, abiertamente, Yeshua decía: no paguen impuestos a Roma, se levantaría una revolución. De hecho, eso fue
lo que levantó después la revuelta en el año 66 aproximadamente, que acabó con la destrucción del templo. Es que para quedar bien, el gobernador de Jerusalén quería entonces pagar tributos a Roma, quería sacar el oro del templo, el oro sagrado, quería sacarlo y dárselo a Roma como tributo, como, pues así, como, ¿cómo llamarlo? Pues por humillación, quería dárselo. Y el pueblo se rebeló, dijo, no, nada de pagar impuestos y nada de eso, nada de eso. Y se levantaron para pelear contra Roma y acabó destruido el templo. En el año 6 se levantó Judas el Galileo, en el año 6 de nuestra época. Y se levantó cuando Quirino, Lucas 2, hace el censo para cobrar impuestos. Y por eso Judas el Galileo se levanta y dice, nada de pagar impuestos, vamos a pelear contra ellos, y tristemente acabaron también muertos. Entonces, Yeshua, amados, no lo decía abiertamente porque sabía que si Yeshua decía abiertamente no paguen impuestos a Roma, lógicamente Roma iba contra él y lo acabaría matando antes de tiempo, por llamarlo así, o acabaría atacando a su grupo, y es lo que no quería Yeshua, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa acá, amados? Que Yeshua, lógicamente, amados, dentro de sus pretensiones, no estaba contento de pagar tributos a Roma, aunque en apariencia eso se diga en los evangelios, en la historia no es así. Y ya explicamos esto de los evangelios, que muchas veces los evangelios, como fueron escritos en Asia Menor, dentro del yugo romano, no podían hablar abiertamente en contra de Roma. Eso ya lo explicamos hace tiempo. Los evangelistas no podían escribir algo abiertamente en contra de Roma. ¿Por qué? Porque si los evangelistas hubieran descrito realmente las intenciones de Yeshua de no pagar tributo a Roma, de levantarse contra Roma en cualquier momento o estar listos, porque si el Eterno le avisaba que se levantara, él se levantaría en armas contra Roma. Si ellos plasmaban esa imagen de Yeshua en los evangelios, ¿qué crees que hubiera hecho Roma? Hubiera quemado los evangelios y hubiera ido contra ellos. ¿Por qué? Porque no les convenía publicidad sediciosa en contra de ellos. Roma vigilaba eso. Hoy en día se puede ver eso. Si tú haces un escrito, yo hago un libro, en este libro voy a decir que mi líder dice que no paguemos impuestos al gobierno mexicano, por ejemplo. ¿Que por qué debemos de pagar impuestos? ¿Crees que al gobierno le guste lo que yo haga? ¿Crees que al gobierno le guste ese librito que yo voy a hacer? Pues por supuesto que no, amados. Si hoy en día un gobierno no va a permitir que alguien esté publicando cosas en contra de ellos, si no va a permitir que publique cosas en contra de pagar impuestos y demás, ¿crees que le va a gustar a Roma hace 2000 años siendo una bestia, los romanos? ¿Que alguien diga que no paguen los impuestos porque el líder lo había dicho? No. Y por eso los evangelios que fueron hechos dentro del Imperio Romano se limitaban a hablar mal de Roma. Hacían los escritos de una forma muy tenue, de tal manera que Roma no se viera afectado. Yo te lo dije, y por eso en los evangelios se habla bien de Pilato, porque si ellos hablaban mal de Pilato, porque Pilato era un perverso, si hablaban mal de él, los evangelios hubieran sido quemados de inmediato y ellos hubieran sido perseguidos. Es decir, no estamos hablando de libertad de expresión en ese momento, a eso me refiero. No estamos hablando hace 2000 años de libertad de expresión. Aquel que traía publicidad en contra de Roma acababa muerto y crucificado como Yeshua. No era un juego hablar en contra de Roma, no era un juego hablar en contra de los impuestos ni nada de eso. Era la muerte segura. Por eso los evangelios fueron escritos con cuidado, para que en ninguna manera pareciera que se estaban levantando contra Roma. Ahora bien, el que se mantenga en los evangelios una imagen de Yeshua más bien nula todo esto. Cuando en los evangelios, repito, se mantiene una imagen muy distinta de Yeshua a todo esto, es porque lógicamente el imperio podía haber un peligro de sedición y hubieran sido perseguidos y muertos. Por eso no se busca en ninguna manera dar una imagen sediciosa de Yeshua. Es decir, Yeshua nunca dijo nada, él pagó impuestos, todo tranquilo. Los romanos tranquilos. Si hubieran mostrado la verdadera imagen de Yeshua, lógicamente los evangelios no hubieran existido hoy en día. Se hubieran sido de inmediato quemados por el imperio. Yeshua fue un profeta proclamador de verdades de la fe judía. Yeshua fue un profeta proclamador de las verdades judías. Predicaba a un Dios, a un creador cercano, y a la vez que era un padre, que quería la salvación de todos, incluyendo los pecadores y paganos. Eso predicaba Yeshua. Un Dios cercano, no lejano, un eterno cercano, que era un padre como un padre, y que quería la salvación de todos, incluyendo los pecadores y paganos. Los rasgos generales de la ética de Yeshua, morales,
se centran, es decir, cómo actuaba él éticamente, moralmente, según la Torá. Bueno, era la misma conducta que tenía cualquier judío piadoso de la época. La ética, los rasgos morales de Yeshua eran los mismos que tenía cualquier judío piadoso de su época, basada en la observancia fiel a la Torá de Moisés, es decir, un guardador fiel de la Torá de Moisés. No se enfocó en la pureza o impureza ritual Yeshua, no se enfocó mucho en la pureza ritual del templo, por llamarlo así, sino más bien en la pureza interior. Para Yeshua era más importante, porque es nuestro maestro, debemos entender esto. Para Yeshua era más importante buscar la pureza a través del amor al prójimo, tal como lo hace el Padre alimentando a buenos y malos. Es decir, para Yeshua el estado de pureza se conseguía siendo bueno con el prójimo, no siendo perverso ni malo, y por eso aquí eso se enseña, porque somos alumnos de Yeshua. No podemos enseñar algo distinto. El hombre alcanza los niveles de pureza no yéndose a bañar a un río, dice Yeshua. Es más importante, o sea, dice, haga eso. Él lo hacía, era judío, tenía que purificarse para subir al templo, no rompía eso. Pero, dice, antes de que la gente piense que eso le va a dar pureza, primero que ama a su prójimo. Primero ama a tu prójimo como a ti mismo y después haz lo demás, es un decir. Aunque el Mesías predicaba el perdón, es claro que se oponía fuertemente a aquellos que estaban en contra del reino del Eterno. Aunque él predicaba lógicamente el perdón, el amor al prójimo, estaba totalmente en contra de aquellos que predicaban o que se oponían a instaurar ese reino. Entonces, por ejemplo, Mateo 12, hablando de los llamados evangelios, Mateo 12, verso 34 y después el verso 39, miren lo que dice acá. Mateo 12, verso 34 y 39, vean lo que dice. Estás conociendo a tu maestro, amados. Estamos conociendo a nuestro maestro, a nuestro Redentor, Yeshua. Mateo 12, 34, libres de conceptos preconcebidos, de conceptos paganos que no tienen nada que ver con la fe de él. Mateo 12, verso 34 dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le está hablando a los fariseos muy fuerte. ¿Yeshua fue fariseo? Por supuesto que no, si no, no le hubiera hablado así a los fariseos. Tenía tendencias fariseas, que es diferente, pero no era un fariseo, es decir, ¿cómo le llaman? Afiliado a los fariseos. Verso 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aquí está hablando de los líderes y demás, es decir, Yeshua está hablando fuertemente a la gente, a los líderes religiosos que se oponían en contra de la instauración de ese reino. Ahora bien, hay muchas citas que muestran claramente como estas y muchas otras que se pueden apreciar más en griego. Los originales están en griego también. Si alguien te dice que está en hebreo, también te está tomando el pelo. Ningún original está en arameo y en hebreo, ninguno. Todos están en griego y eso es la realidad, no podemos hacer más. Un día se hablaron en arameo, pero no están en arameo actualmente. Los más antiguos están en griego. También si alguien te toma el pelo diciendo, esta versión es hebrea, esta versión fue sacada de los escritos más antiguos arameos, pero dile, oye, no me engañes tan feo, no me mientas tan feo. ¿Por qué me mientes tan feo? ¿Por qué me engañas? Si eso es mentira. Hay muchas mentiras, no en el cristianismo solamente, sino en el llamado mesianismo. Y están hechas esas mentiras para obtener lucro a través de tu vida. Yo te lo he dicho, una Biblia restaurada, que no tiene nada de restaurado. Aquí tienes tu Biblia restaurada. ¿Cuánto es? $1,000. $1,000 mi Biblia restaurada. O $100 mínimo, 150, $500. ¿Quién sabe cuánto las vendan? Y todo eso simplemente es para hacer negocio de tu alma, de lucro de ti. Y no te sirve de nada porque todo esto ni tan siquiera te lo enseñan a ti, o sí. No te lo enseñan. No lo saben a veces, y no es jactancia, pero ni tan siquiera les interesa conocerlo. En su vida se han sentado a leer por lo menos un libro de los historiadores más importantes del primer siglo, ni tan siquiera saben quiénes son. Entonces, amados, ¿cómo crees que esa persona te va a enseñar quién es Yeshua? No te va a enseñar nada, solamente otra vez a mitos, fábulas y cuentos que no tienen ninguna base teológica. Ahora bien, hay infinidad de citas que muestran claramente un temperamento fuerte y firme por parte de él, de Yeshua. Existen muchas citas que muestran claramente un temperamento fuerte y firme por parte de Yeshua. Esto
versus la imagen canónica que se tiene de él hasta ahora. Repito, la imagen canónica santificada que hizo Roma es: Yeshua nunca se enojó, ¿no? Pero las citas muestran otra cosa. Yeshua, un temperamento muy fuerte y firme en contra de aquellos que se oponían a la instauración del reino. Yeshua, amados, no era alguien que solamente decía shalom. El Yeshua se enojaba mucho y muy fuerte. Y por eso a Roma no le conviene. Una es porque rompe la imagen canónica de mansedumbre. Y dos, porque rompe la divinidad. Dios no se enoja, o cómo se va a enojar Dios de esa forma, ¿no? Si Yeshua es Dios. Bueno, la religiosidad de Yeshua. ¿A qué me refiero acá? La religión de Yeshua, por llamarlo así. O cómo concebía Yeshua al Eterno y todo eso. Yeshua tuvo una imagen del Eterno evolucionado para su época. Yeshua tuvo una imagen del Eterno evolucionada para su época. Para Yeshua, el Eterno es por sobre todas las cosas un Padre. Para Yeshua, el Creador, bendito sea, el Eterno, el Dios de Yeshua, el Eterno, por eso él dice, es el Dios de Yeshua, así dice. Después Pablo, es el Dios de Yeshua. Yeshua tenía un Dios, no era Dios, él tenía un Dios. Y para Yeshua, ese Dios, ese Eterno, estaba por sobre todas las cosas. Y por sobre todas las cosas, Yeshua, el Padre, era un Padre. El Eterno era un Padre para Yeshua. El término arameo Abba lo utilizaba para nombrarlo, para referirse al Eterno. Él le decía Abba, que significa tanto Padre mío como el Padre en arameo. Padre mío o el Padre, Abba. Para Yeshua, por sobre todas las cosas, el Creador era un Padre. Las actitudes principales, es decir, alguien que los amaba mucho, alguien cercano. Para Yeshua nos enseñó que el Eterno es alguien cercano. Por eso te hemos dicho, no ores religiosamente, habla al Eterno como a tu Padre. O tal vez hasta con más confianza que a un Padre. Háblale con sinceridad, háblale con verdad. ¿Para qué le mentimos? ¿Para qué le hablamos con cuentos al Eterno? No a Yeshua, Yeshua no es Dios. Yeshua así hablaba al Eterno. Yeshua, ¿cómo llamarlo? Oraba al Eterno mismo. ¿Cómo explican que Yeshua oraba? ¿Lo has escuchado cómo explican? De una forma risible. Puras fantasías, ¿no? ¿Por qué oraba? Se comunicaba con su otro yo, que era el Eterno. O sea, cosas bien risibles, bien incoherentes, amados. Entonces, Yeshua oraba. Yeshua oraba al Padre, porque lógicamente Él no es Dios. Oraba a Dios, oraba al Eterno. Y Yeshua oraba, bendito sea el Eterno. Él nos enseñaba a orar. Y Yeshua oraba siempre refiriéndose a Él como un Padre, Abba. En arameo, Él hablaba arameo y le decía Abba. Él se hacía llamar, ahorita vamos a ver eso, hijo de hombre y demás, pero Yeshua le hablaba al Eterno como un Padre. Decía que Él estaba cercano al hombre, que no estaba lejos. No, así como lo pintaban los saduceos, lejos en el Mishkan, en el templo, y tienes que pagar mucho para acercarse al templo y al Mishkan. No, Yeshua dice, el Padre está muy cerca de ti. Háblale como un padre, háblale como a tu amigo. Las actitudes principales que Él exigió del hombre hacia el Creador fueron dos básicamente. Las actitudes principales, Él es nuestro maestro, estamos aprendiendo de nuestro maestro. Y Yeshua, nuestro maestro, nuestro rabino, nuestro todo, los principales, por llamarlo, excepto Dios, porque Dios solamente hay uno, las actitudes principales que Él exigió del hombre hacían al Creador, o más bien hacía que el Creador fuera tomado de dos formas básicamente: la fe y la oración continua. Es decir, el creyente debería de tener dos actitudes principalmente en la vida. ¿Cuáles eran? La fe y la oración continua, repito, dirigiéndose al Eterno como un Padre, como el Abba, como el Padre, el ser más cercano, más comprensible a tu vida, el Abba. Él creía que la redención final de Israel estaba a punto de llegar, una esperanza escatológica compartida por todo Israel. Es decir, Israel también pensaba eso en ese momento. Pensaba, por eso él decía que eran el fin de los tiempos. Ayer escuchaba a una persona, bueno, nada más un poco. Les repito, amados, ignoran totalmente las escrituras y se ponen como sabios y demás, la historia de Israel. Y él decía que el fin de los tiempos se divide en varias formas y que en varias partes, y que el fin de los tiempos se refiere a épocas. Una locura. El fin de los tiempos es solamente una cosa. Y el fin de los tiempos, creía Yeshua que pasaría en ese momento. El fin de los tiempos vendría en ese momento, el final de todas las cosas vendría en ese momento. Él creía eso, Yeshua creía claramente eso y todos sus discípulos. Y por lo tanto, debían de prepararse. Creía que Israel se había descarriado y debía regresar para evitar un juicio terrible.
Vemos estas advertencias cuando él habla de la destrucción de Jerusalén y del templo, que si no se arrepentía Israel, el templo sería destruido como un castigo, y también Jerusalén. Yeshua fue un practicante. Guardó las principales prácticas de su nación. Esto es bien importante que lo entiendas y que lo sepas, amado. Yeshua fue un practicante. Guardó las principales prácticas de su nación y visitaba habitualmente los centros de culto y enseñanza. Yeshua fue un practicante, guardó las principales prácticas de su nación y visitaba habitualmente los centros de culto y enseñanza. Predicó continuamente en las sinagogas y respetó y visitó el templo en las fiestas anuales. Predicó continuamente en las sinagogas en Shabbat, por supuesto, y respetó, algo que no hacen muchos mesiánicos porque tienen espíritus antisemitas, y respetó y visitó el templo en las fiestas anuales. Y sin ninguna duda utilizó los libros judíos como instrumento y medio de su predicación, la misma esencia del judaísmo antiguo. La misma esencia del judaísmo antiguo. Ahora bien, como un judío estricto de su época, era sumamente nacionalista. Repito, amados, como un judío estricto de su época, era sumamente nacionalista. Es decir, incluso dice Marcos capítulo 7, 24, que se rehusaba a sanar a una mujer gentil. También se opuso a la predicación de los samaritanos, quienes eran odiados por los judíos. Es decir, era nacionalista. El principal bien lo quería sobre Israel. Él nunca se acercó a los gentiles. Su ministerio nunca tuvo nada que ver con los gentiles. Por eso, la mujer le insiste y todo eso a Yeshua, que lo sane, pero realmente Yeshua nunca dio instrucciones de ir a gentiles. Es decir, Yeshua le decía a sus discípulos: por camino de gentiles y a ciudades de samaritanos no vayan, antes bien vayan a Israel. Vayan a Israel, es decir, vayan a aquellos que se han apartado, que son judíos y se han apartado, vayan a ellos. Era nacionalista, amados. Y sin ninguna duda utilizó los libros judíos para todo esto. Ahora bien, nunca quebrantó la Torá de Moisés, nunca quebrantó la ley mosaica y la declaró como el único medio de salvación. Nunca quebrantó la ley mosaica, la ley de Israel, y la declaró como único medio de salvación. Esto, lógicamente, contrario a lo que se ha enseñado durante siempre en el cristianismo. Los resúmenes que hizo de la Torá de Moisés, amar al Creador por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, eso son los mismos resúmenes que los que tenía la tradición de los rabinos. Es decir, los rabinos de su época y un poquito antes, de la misma forma resumieron la Torá. Es decir, la forma en la que él resumía la Torá era la misma que la que tenía la tradición de los rabinos. El pensar lo contrario es simplemente una pésima interpretación de los dichos y hechos de Yeshua. El pensar lo contrario es simplemente una pésima interpretación de los dichos y hechos de Yeshua. Como resumen de este punto, Yeshua nunca derogó nada de la fe de Israel, nunca quebrantó nada de la fe de Israel, nunca invalidó el pacto sempiterno con ellos y nunca dijo nada contrario a la enseñanza de la Torá, sino todo lo contrario. Yeshua, amados, fue un predicador y guardador fiel de la enseñanza más radical mosaica. Yeshua fue un predicador y un guardador fiel de la enseñanza, amados, no laich, sino la enseñanza más radical de la fe mosaica, de la ley mosaica. Es decir, guardaba la Torá tremendamente y así le enseñaba que el hombre se aferrara y que la guardara a rajatabla la Torá de Moisés, nada de apartarse de ella. Su personalidad, la personalidad de Yeshua. Su personalidad, esto está basado en investigaciones tal cuales históricas, por llamarlo así, científicas, amados, de grandes personalidades en el mundo que han investigado a Yeshua y el primer siglo durante toda su vida, como Antonio Piñero y otros tantos investigadores de gran renombre en el mundo científico, por llamarlo así. Su personalidad. Bueno, su personalidad fue compleja, como ocurre con los grandes hombres. Su personalidad fue compleja, como ocurre con los grandes hombres. Fue piadoso con rasgos que le pueden acercar a los fariseos. Fue piadoso
con rasgos que le pueden acercar a los fariseos. Mas, sin embargo, se duda si perteneció a este grupo en específico, ya que los debates con ellos fueron acérrimos y nadie perteneciente a ellos hubiera hecho tal cosa. Es decir, ¿tiene rasgos fariseos Yeshua? Sí, pero el decir que era fariseo es un error, porque los debates contra los fariseos fue muy fuerte. Él peleó mucho contra los fariseos y nadie perteneciente a ellos hubiera hecho tal cosa. Hubiera debatido de la Torá, de las leyes de la halajá, de las leyes de la Torá, pero nunca ha hablado como les habló, como vimos hace un rato en Mateo. Es decir, se duda que haya sido realmente perteneciente a ellos, lo más seguro es que no. Aunque tenía rasgos fariseos, no era un fariseo porque nunca los hubiera ofendido de tal forma. No ofendido, sino nunca los hubiera pues atacado a ese grado, porque era fariseo. ¿Cómo los va a atacar si son su mismo grupo? Y él los atacaba fuertemente en lo que veía que estaban mal, porque lógicamente no estaba perteneciendo a ese grupo literalmente. Repito, había rasgos fariseos. También se le nombra como esenio. ¿Has escuchado eso? Que vivía en las cuevas y todo eso. Pero esos rasgos, tenía rasgos semejantes a los esenios Yeshua. Pero eso es inexacto que perteneciera a ellos, ya que así como había prácticas que lo asemejaban a los esenios, también había prácticas que lo alejaban en lo absoluto de la filosofía de ellos. Es decir, Yeshua sí estaba en contra de lo material. Yeshua predicó mucho en contra de vivir para lo material, como los esenios, pero también hablaba cosas que contradecía a los esenios. Entonces tampoco fue un esenio. Fue un maestro carismático, hacedor de milagros, apocalíptico, un profeta proclamador de la venida del reino y Mesías por lo menos al final de su vida. Repito, Yeshua fue un maestro carismático, hacedor de milagros, apocalíptico y un profeta proclamador de la venida del reino y Mesías por lo menos al final de su vida. Y este último título será la razón de un siguiente tema sobre el Mesías. Ahora bien, los milagros que realizó son sin lugar a dudas reales. Los milagros que hizo son sin lugar a dudas reales, tanto que fueron reconocidos por sus enemigos, solamente que se los atribuían al demonio, al diablo, tal cual. Aunque cabe aclarar, por más sensible que sea esto, hablando de los milagros, que muchas de las acciones sobrenaturales que se narran, como por ejemplo calmar la tempestad, caminar sobre las aguas, multiplicar los peces y los panes, no son hechos históricos, sino posiblemente leyendas de la iglesia primitiva, aunque suene fuerte aceptarlo, amados. Sanidades, liberaciones demoníacas son reales, pero el haber calmado la tempestad, haber caminado sobre las aguas, la multiplicación de peces y panes y otras cosas semejantes, no son hechos comprobables históricamente. Los milagros sí, porque eso lo dice hasta Talmud y otros libros judíos de la época que narran todo eso que hizo Yeshua y lo atribuyen a algo diferente, pero eso es real. Mas, sin embargo, lo demás son posibles leyendas de la iglesia primitiva, como el nacimiento y otro tipo de cosas que ya vimos. ¿Cómo se miraba a él mismo? ¿Cómo se miraba a Yeshua a él mismo? Tenía un concepto elevado de sí mismo para bien. Él decía que era mayor que Jonás y mayor que Salomón. El título preferido sobre él mismo era el de profeta. Él se autonombraba profeta. Sobre el término hijo de Dios, como ya hemos visto, se refiere a un título atribuido también a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas en Israel. El título hijo de Dios se refiere a un título atribuido también a los reyes de Israel, a los profetas y a los sacerdotes, a los Kohanim, que este título habla de una cercanía con el Creador, no de su esencia divina o algo semejante, como se creía en el paganismo. Este título, hijo de Dios, no es igual que el paganismo y también ya lo vimos. Sobre el término hijo de hombre, que también es muy común, en los días de Yeshua representaba al juez de vivos y muertos. El término hijo de hombre, en los días de Yeshua, representaba al juez de vivos y muertos. Encontramos este término hijo de hombre en el libro de Daniel, capítulo 7, y también en el primer libro de Enoc, porque son 4, en el primer libro de Enoc y en el libro 4 de Esdras. Estos libros hablan sobre el Hijo del Hombre
y lo ven como un ayudante humano del Eterno en el juicio que se avecinaba. Tanto Daniel, Enoch y Esdras, libro cuarto de Esdras, que son libros apócrifos, por llamarlo así, ven al Hijo del Hombre como un ayudante humano del Eterno, un ayudante de Dios, del Eterno, en el juicio que se avecinaba. Él usaba también como título de modestia y humildad este nombre, Hijo de Hombre. Yeshua usaba el término Hijo de Hombre como un título de modestia y humildad, como atestiguan los Salmos y el libro de Job. En arameo se dice Bar Nashá sin artículo, Hijo de Hombre. Es decir, no se dice el Hijo del Hombre, se dice Hijo de Hombre, Bar Nashá. El Hijo del Hombre ya es un título cristiano, ya fue un título modificado. El título real es Bar Nashá en arameo, que significa Hijo de Hombre, es decir, un humano. Y este título es un título de humildad y humillación dentro de la Torá. En la escatología judía, el título representa al ayudante humano de Dios en el juicio de las naciones y del ser humano. En el libro cuarto de Esdras, en el libro primero de Enoch y en el libro de Daniel capítulo 7. Pero en la Torá escrita, el título Hijo de Hombre o Hijo de Hombre, Bar Nashá, Ben Adán, ese título representa humildad y modestia. Por ejemplo, Job dice, ¿qué es el hombre? Un simple gusano. Es decir, el hombre no es nada. David dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Si es menor que los ángeles. Es decir, el título Hijo de Hombre en la Torá representa ser nada. Es decir, soy un hijo de hombre, soy nada, soy cualquier persona, soy simplemente un sirviente, no soy nada. Así que cuando él usaba el título Bar Nashá, era un título de humildad. Es decir, no soy nada, soy un hijo de hombre, soy es decir, voy a pasar, voy a morir, soy un hijo de hombre. Entonces, ese título es un título de modestia y humildad. Ahora bien, ya prácticamente entrando al final, ¿fundó Yeshua una iglesia o un nuevo culto? ¿Fundó Yeshua una iglesia, como se predica, o un nuevo culto? ¿Fundó el mesianismo Yeshua? No fundó el cristianismo, pero fundó el mesianismo. ¿Fundó una nueva iglesia llamada mesiánica o raíces hebreas? ¿Fundó algo así Yeshua? Por supuesto que no, el Eterno nos libre. Él, Yeshua, bendito sea, Yeshua, ¿instauró un culto nuevo? No, porque si lo hubiera hecho, si Yeshua hubiera instaurado un culto nuevo, representaría dar por inválido todo el servicio del templo. Hubiera sido dar por inválido todo el servicio del templo, que él nunca vio como algo sin solución. No, sino más bien algo que debería ser purificado. Es decir, él nunca se opuso al servicio del templo. No. Como los esenios se fueron a Qumran, al desierto de Qumran, de toda esa zona de Israel, porque querían apartarse del templo, querían instaurar un servicio nuevo del templo. Pero Yeshua no hizo eso, porque él creía que el templo estaba bien. El problema era el servicio, es decir, cómo lo estaban haciendo. Y tenía que purificarse el servicio del templo, pero estaba convencido de su validez tal como existía. A tal grado que él guardaba las fiestas en Jerusalén, o se iba a Qumran, o lo hacía él solo en su casa porque todo estaba mal. Es una locura, ¿no? Él estaba en Jerusalén guardando las fiestas como se debe, como marca la Torá, en el templo de Jerusalén, no en otro lugar. Él estaba en Hanukkah, que a muchos no les gusta, ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo bendito, en la casa del rey. Ahí estaba Yeshua en Hanukkah. Él vivía en Galilea, él no iba nada más a pasear como si fuera un parque. Para subir a Jerusalén representaba hasta poner en riesgo su vida. Y él subió porque había algo especial. Juan 10:28. Estaba pasando la fiesta de la dedicación de Hanukkah. Yeshua, por supuesto. Y lógicamente eso es una verdad histórica, no un mito teológico. El instaurar nuevos ritos como la Santa Cena u otro tipo de actividades sería ir en contra del emblema más importante de la Torá, el templo de Jerusalén. Es decir, él nunca, esto lo vamos a ver en el tema final, cuando hablemos de la muerte de Yeshua, él nunca instaura nada, él nunca cambia nada. Desde hoy en adelante no va a haber pez, ahora va a haber Santa Cena. Eso nunca pasó, nunca pasó tal cosa, amados. Nunca instauró nada nuevo, porque eso era ir en contra del lugar más sagrado que era el templo de Jerusalén, y eso nunca hizo Yeshua. Él fundó una iglesia, o como le llamen, Kehilá, o como le llamen,
Por supuesto que no. Mateo 6:13 pareciera decir que sí. Tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta roca pondré mi iglesia. Pero la realidad es otra. Este pasaje no aparece en el resto de los evangelios. Mateo 16:13, donde habla de instaurar una iglesia, no aparece en el resto de los evangelios. Yeshua anunciaba el reino inminente anunciaba la venida, del reino inminente, es decir, que el fin del mundo se avecinaba, en pocas palabras. Es decir, es como si yo te estuviera diciendo, el fin del mundo viene, solamente dedícate a la Torah, el fin del mundo viene. Y después te dijera, oiga, hermanos, vamos a hacer cooperación y vamos a poner una congregación muy bonita, vamos a levantar un edificio. Eso sería incoherente. ¿Por qué es incoherente? Porque si creo que el reino viene, ¿para qué levantamos algo permanente? Es decir, Yeshua anunciaba la venida del reino inmediatamente, tal cual. Por lo tanto, era inviable que fundara una institución permanente y para muchos años. Eso era inviable, no tenía sentido. Esto contradecía sus propias profecías. Ese pasaje, como tantos otros de Mateo, fueron entonces puestos para respaldar que se estaban formando en ese tiempo, cuando fue escrito Mateo, en el año 90, las congregaciones se estaban formando, se estaban institucionalizando. ¿Qué significa esto? Que se estaban haciendo ya más formales, estaban poniendo cargos y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque el Mesías no venía y tenían que crear instituciones. Y por eso crean esa historia en la boca de Yeshua para dar respaldo a las congregaciones que después se formarían, pero eso no estuvo en la mente de Yeshua. Y punto final de este tema, la muerte de Yeshua. La muerte de Yeshua, amados. Su muerte de cruz, porque murió en una cruz, históricamente, repito, a mí me desespera esa gente que empieza a hablar locuras, como testigos de Jehová y mesiánicos que dicen que murió en un madero, cuando eso es una aberración totalmente histórica, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque históricamente los judíos no mataban de esa manera. Eso era muy distinto. Quien lo ejecutó fue Roma, y Roma no mataba de esa forma, no crucificaba de esa manera como ellos piensan. Eso se lo dijo un día a un testigo de Jehová, dije que me lo demostrara con historia y mejor se fue de mi casa. Dije, oye, ¿tú crees que él murió en un madero? Sí, ¿por qué? Porque eso es una mentira, le digo. Eso no está nunca en la historia. Quien lo mató fue Roma, no los judíos. Y aunque lo hubieran matado los judíos no mataban de esa forma. ¿Has leído Mishnah, por favor, en tu vida? ¿Has leído el tratado Sanedrín, el tratado Edut, testigos, el tratado sobre lapidación, el tratado sobre los juicios de sangre? ¿Has leído eso en tu vida para publicar cosas de ese tipo? Y le digo, ¿por lo menos han leído eso? No, pero no importa. No, Leo, ¿cómo no va a importar? Si tú estás mal en eso, estás mal en otras cosas. Así que demuéstrame que Yeshua murió así. El Mesías murió así. No, es que no sé qué. Y mejor se fue de mi casa. O sea, no me demostró nada, ni quiere investigarlo nada, mejor se fue de mi casa. Es decir, es una harta de mentiras que no pueden comprobar, amados, históricamente, sino solamente a través de su mente así media cochambrosa. El caso es este. Su muerte de cruz supone que fue condenado a pena capital. Su muerte de cruz supone que fue condenado a pena capital, agravada por los romanos por sedicioso en contra del imperio. Esa fue la sentencia de Yeshua. Roma lo sentencia a muerte agravada, a muerte de cruz, una muerte muy sangrienta, muy fuerte, porque se veía como un sedicioso. O sea, no se veía como una persona pacífica, se veía como un sedicioso. En contra del imperio romano, él se había nombrado Mesías, y Mesías es igual a rey, y por lo tanto el que se nombra Mesías a Roma se opone. Entonces, muerte irreversible y muerte agravada en una cruz. Bajo el código judío no puede haber condena de este tipo, ya que si el pueblo judío lo hubiera matado, como algunos piensan, totalmente equivocadamente, el pueblo judío, después vamos a dar un tema sobre eso, de hecho ya lo dimos, ya está ahí en la página, basado en Mishnah, en libros históricos y todo eso, históricamente cómo eran los juicios de muerte en el segundo templo, y no inventar cosas y cosas sin sentido. De hecho, un sobreviviente del Holocausto, yo leí un libro sobre él, ahora no recuerdo el nombre, después se los voy a pasar. Si quieres realmente aprender cosas con sentido y no locuras, amados, ya basta de aprender locuras de pseudomaestros y cosas como esas. Ayer hablábamos de eso. Un sobreviviente del Holocausto dijo que por qué el cristianismo odiaba tanto al pueblo judío, y dijo que porque el cristianismo pensaba que los judíos mataron a Cristo. Y entonces él se dedicó a investigar la muerte de Yeshua históricamente. Y él sacó un libro sobre eso. Te voy a dar el título ahorita a mediodía, en la tarde. Lo voy a buscar, se me fue el nombre. Lo leí hace tiempo. Y
Y entonces él sacó un libro histórico sobre la muerte de Yeshua, basado en Mishnah, basado en Talmud, basado en toda la tradición judía, en Josefo, en Filón de Alejandría, en toda la historia del segundo templo, toda la historia romana, o sea, una investigación impresionante sobre el segundo templo para demostrar eso, que los judíos no habían matado a Yeshua. O sea, los judíos no mataron a Yeshua, no lo mataron, lo acusaron, que es otra cosa, ¿no? Los líderes, pero no lo mataron. Quien lo mató y ejecutó fue Roma, y Roma no ejecutaba como muchas personas creen, en un madero y cosas semejantes que no tienen ni idea qué están diciendo. Entonces, los judíos no crucificaban. Los judíos tenían 5 formas de lapidación, amados. A mí me desespera esa gente que habla tanta locura y se creen jajamín y no sé qué tanto. Había 5 tipos de lapidación y ninguna era la crucifixión en Israel. Nadie moría por crucifixión, ¿no? ¿Por qué no entienden eso, amados? Pero bueno, habían 5 formas de lapidación, amados. Es que es 40 veces tantas cosas. Habían 5 formas de lapidación y ninguna era en la cruz, ninguna era en un madero, como dicen. El madero era para colgar a la persona ya muerto. A nadie se colgaba vivo en Israel por las leyes judías. Eso era cruel, eso lo hacían los romanos, no los judíos. Ya que la persona estaba muerta por lapidación, en este caso tenía que ser por blasfemia al nombre o cosas semejantes. Habían penas de muerte por muchas cosas. Eran apedreados, eran degollados, eran pasados por fuego, eran tirados de un edificio como Jacob. Era lapidación judía, esa era la lapidación judía. Y entonces después de muerto los colgaban hasta la tarde y los bajaban, pero muerto, no vivo. Bueno, hay tantas cosas, hermanos. Perdóname que miren, es que para mí es indignante ver tanta gente diciéndolo, esas cosas que no tienen ninguna base, ningún sentido, y se aferran tristemente a eso. Tú les dices y se enojan y dicen que no sé qué y todo eso, en vez de que se pongan a estudiar, en vez de enojarse. Te voy a pasar ese libro, ese nombre, ese título, como te pasé el título anterior, para que tú lo leas. Creo que también está gratis en internet, hasta eso, y lo puedas leer y te des cuenta cuánta incoherencia habla el mesianismo y habla el cristianismo y hablan otras personas. El caso es este aquí. El código judío no pudo haber sido por el código judío no pudo haber sido condenado, ya que nunca se autonombró hijo de Dios, como vimos, no blasfemó contra el Eterno, y la autoproclamación de ser Mesías no se consideraba un delito de muerte en sus días. Es decir, aunque él se nombró Mesías, no pasa nada. Eso no era una forma de llamarlo. Bueno, no era razón para matarlo. Muchos se nombraron Mesías y no por eso los mataron. Pero nombrarse Mesías, rey de Israel, delante de Roma, ahí sí había un problema grave. Ahí sí era un problema muy, pero muy grave. Ahora bien, la explicación histórica entiende que Yeshua fue condenado a muerte. La explicación histórica entiende que Yeshua fue condenado a muerte por los romanos como pretendiente mesiánico, como autoproclamado rey de Israel, como individuo políticamente peligroso, ya que al proclamarse Mesías y rey de Israel, provocaría de inmediato un levantamiento armado en contra de las fuerzas de ocupación romana, lo que ya vimos antes. Esto es, amados, la realidad. Yeshua tenía tanto poder en Israel que podía levantar en cualquier momento un movimiento armado contra la ocupación romana, al proclamarse Mesías y rey de Israel, y los ejércitos que tenía, por llamarlo así, porque eran ejércitos provisionales, se levantaran contra el imperio romano y causaran una sedición. Eso fue lo que le llevó a la muerte, y muerte agravada de cruz. Yeshua, como conclusión ya de este tema, Yeshua es el fundamento del cristianismo. Escuchen lo que voy a decir. Yeshua es el fundamento del cristianismo, hoy conocido también como mesianismo. Yeshua es el fundamento del cristianismo, o conocido también como mesianismo hoy en día. Es el fundamento. Se basan en él, en muchas cosas. Pero no es su fundador, que es lo grave. Yeshua es el fundamento del cristianismo, hoy conocido también como mesianismo en algunas ramas. Pero no es su fundador. Es decir, Yeshua nunca tuvo en su mente crear el cristianismo o el mesianismo como hoy se conoce. Todo lo contrario, él quería que Israel viviera y viviera para siempre bajo el yugo bendito de la Torá de Israel. Amén. Entonces,
Esto es lo importante, amados. Yeshua no fundó nada, ni religiones, ni nada semejante, ni nuevas doctrinas, no. Él era un judío piadoso, guardador radical de la fe de Moisés. Baruch Hashem, hasta acá el tema penúltimo sobre los años perdidos de Yeshua. Amén. Si el Eterno lo permite y nos presta vida, en unas semanas daremos el tema sobre la muerte de Yeshua, ya con una realidad diferente. Por supuesto, no negando nada de eso. No tenemos que negar, la verdad no niega nada, sino que solamente va a quitar lo que estaba de más y va a establecer lo que realmente importa. Y vamos a hablar sobre la muerte de Yeshua, un tema también muy importante antes del Pesach, que se avecina el Pesach, y lo puedas guardar con mucho más amor, con más conocimiento, recordando la muerte del Mashiach, pero de una forma correcta, no más de lo mismo, Baruch Hashem, y que podamos entender esto. Hasta acá entonces, Ajín, el tema de esta mañana, de este mediodía, y que el Eterno